collage es un intento personal de escribir poesía mediante el uso de piezas de imágenes, colores, formas y otros elementos visuales en lugar de palabra. Empleo materiales antiguos y busco lo olvidado, lo abandonado y lo que ha perdido su sentido. Busco los detalles que se pasaron por alto, los reinterpreto y me esfuerzo por darle un significado más profundo a las pequeñas cosas. En este proceso, la coincidencia y la intuición juegan un papel importante, que es otra de las razones por que el collage me atrae tanto. Cuando estoy creando collage, entro en un estado de flujo e hiperconcentración donde mi mente está en silencio y solo importa la experiencia en el momento presente. Jelle van den Heyden, artista neerlandesa. Hola, bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. En este capítulo conversaremos sobre collage y oráculo junto a Elvira Raymond, nacida en Santiago de Chile en 1987. Elvira es directora, guionista, montajista y productora de cine y audiovisual. Se desempeña en estos roles en distintos proyectos a través de su productora Caballito Blanco. Elvira es también compositora, cantautora y artista de collage análogo. Su obra se nutre de lo oculto, el surrealismo y la magia. Se inspira en la literatura, la poesía, la música, la mitología y la ciencia ficción. Elvira estudió letras hispánicas en la Universidad Católica de Chile, dirección y guión cinematográfico en la Escuela de Cine Banda Part en Barcelona y se especializó en guión en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Dirigió el largometraje de ficción Días de Cleo en 2017 y ha realizado cortometrajes, videoclips y videos experimentales. Como artista de collage, ha vinculado su trabajo con el mundo del misterio, lo espiritual y el reino de lo invisible. Es parte del colectivo Ensamble, con quienes ha realizado 3 exposiciones y ha sido invitada a mostrar su trabajo en la Universidad de Lima. El año 2018 comenzó a guiar grupos de trabajo creativo con la técnica del collage. Ha creado los talleres Explorando el Collage, Collage y Oráculo y el Viaje Autoral y Collage Lab. Elvira hoy vive en Los Vilos, está escribiendo su segunda película, preparando las grabaciones de su primer disco y enseñando a otras personas a hacer sus propios sistemas de cartas de oráculo a través del collage. Bienvenida, Elvira. Bienvenida, Elvira. Gracias. Me encanta que estés acá con toda la magia. Sí, oye, te felicito por todo lo que has hecho. Eres muy joven, así que felicitaciones. Gracias, Lore. Gracias, Carmina, también. Gracias, Recortadas. Gracias, Recortadas Colectivo, por la invitación. Oye, bueno, partiendo con la entrevista, Elvira, cuéntame, ¿cuáles han sido las experiencias de tu vida que te han llevado a ser la reconocida collagista que eres hoy en día? Esta pregunta me da mucha ternura y como nervio también. Porque decimos que eres reconocida. Sí, como ay. Pero se conoce tu trabajo. Pero sí, pues, en general, sí, pues. No sé, yo siempre tengo alumnas que han estado en algún taller contigo de oráculo. Yo misma estuve en un taller de oráculo contigo. Sí, yo soy muy introvertida, entonces a veces como que no estoy al tanto. Como soy muy como puertas adentro. Entonces, pero eso es algo que el collage me ha hecho salir como de mi espacio tan como autoprotegido. Entonces, de repente, eso digo como, wow, así como que qué lindo esa percepción también. Y gracias por eso. ¿Y cuándo fue que te encontraste con el collage? ¿Qué experiencias te llevaron en el fondo a empezar a collagear? Mira, yo viví en Barcelona, donde estudié cine, y ahí yo vivía con 2 amigas mías que las dos hacían collage. Ya. Esto era el 2012, más o menos. Y yo estaba estudiando cine, súper en mi cabeza, y ellas
hacían collage. Bueno, una de ellas es Ariadna Rivas, que ella es catalana y tienen un colectivo allá que se llama Dos Topos. No sé si está funcionando hoy, pero seguramente sí, que hacen animación con collage. Y la otra es la María José Garcés, que ella es como la persona que a mí me llevó a hacer collage. Entonces... ¿También española? No, ella es chilena. Ya. Nos conocimos allá y bueno, ahora somos muy amigas, vivimos juntas allá, luego vivimos juntas acá y todo como nuestra amistad tiene también que ver con estas experiencias que me llevaron a hacer collage. Y bueno, ellas se sentaban a hacer collage así como para compartir y me incorporaban, siempre me invitaban y a mí era un buen momento para como ponerme en contacto con lo material también, porque ahí yo escribía, estaba estudiando cine, también empecé a hacer música ya, estaba como mucho en este mundo un poco más intangible y lo material del collage siempre me traía como al momento presente y me hacía despejarme y era muy entretenido además. Y también en este grupo estaba Sol Prado, que es argentina, que bueno, ella, Sol con José se conocieron en un taller de collage, entonces había mucho collage en esa casa. Y yo ahí empecé. Luego ya en Chile de vuelta, con José volvimos a vivir juntas y un día en nuestra casa se juntó un grupo de mujeres, todas que hacían collage. Y eso fue porque Celine Raymond, que es mi prima, con la Mila González se conocieron y como convocaron esta mesa de trabajo. Y ahí también vino la Francisca Correa, no sé si la conocen, que también ella es una gran artista. Y también creo que estaban ahí la otra amiga, que es la Patti, que ya después no hizo más collage, pero en ese momento se armó este colectivo. Y era en una época en que había muy poca gente haciendo collage, por lo menos no públicamente. Entonces eran como que se conocían así como, mira, y conozco a esta artista, entonces se juntaron, nos juntamos. Y se armó este colectivo Ensamble. Y con Ensamble empezamos a crear. Y de una dijimos, ya, vamos a hacer una exposición. Fue como la primera aventura como colectivo, fue de una, vamos a exponer. Entonces, y esa exposición se llamaba Casia, Fábulas de una heroína, sobre la figura de Casia, que quizás la conoces, una compositora en Imperio Bizantino, así como ya muy antigua. Una de las primeras mujeres compositoras de quienes se guarda su obra registrada y se usa en misa. Con la Elvira nos conocimos el año 2010 en Barcelona, en la Escuela de Cine, y rápidamente nos dimos cuenta que nos apasionaban las conversaciones absurdas, los misterios de la vida, el mar, los paseos, y con el tiempo descubrimos que a ambas nos encantaba recoger cosas de la basura que nunca eran basura. Y la vida luego nos llevó a vivir juntas 2 veces, y siempre nuestro hogar, nuestra casita siempre fue una casa colachera, en donde abundaban las tijeras, los recortes y las tardes de cortar y pegar. Para mí es una compañera en el camino del collage y me ha enseñado muchísimo. Hicimos esta exposición colectiva en una casa que nos prestaron, que pintamos, una casa que estaba a la venta, entonces nos pintamos las paredes, cada una tomó como que nos tomamos este espacio y hicimos... abrimos, también trajimos una chica que tocaba el arpa, hicimos como toda una inauguración performance. Y esta exposición fue muy importante para mí por varios motivos, pero uno es porque ahí siento que empecé a encontrar como mi onda, como mi estilo un poco. Tu voz propia. Sí. Pero dije, ya, ahora hay que crear esto. Antes era como jugar. Dije, ahora hay que crear una serie. Y ahí yo estaba mirando como todas estas revistas y de repente dije como, ¿qué hago? Como, ¿qué hago con Casia? Y mi propuesta, cada una ahí tomaba su como Casia era el punto así de encuentro y cada una hacía lo que quería. Entonces para mí uno de mis temas siempre es como el mundo de adentro y el espacio creativo y como el cuarto propio, ¿no? Como el lugar donde creamos, como ese espacio donde podemos trabajar y encontrarnos y como con nosotras mismas y nuestros referentes y la música y todo lo que nos inspira. Entonces dije, bueno, ¿cómo es este mundo de Casia? ¿Cómo era el mundo de Casia? Y de ahí empecé a entrar ahí. Encontré una imagen ya como de otro registro al que yo estaba acostumbrada.
de ver. Como generalmente yo sentía que se trabajaba más con las, no sé, por revista Geomundo, National Geographic. Y esto ya era distinto. Entonces ahí empecé a usar estas imágenes más antiguas de la historia del arte. Y dije, esto es lo mío. Yo no había visto eso antes. Y como no lo había visto, era como un poco raro, como era distinto de lo que yo conocía, pero dije, esto es lo que me gusta a mí. Y ahí empecé a crear desde ahí, y ahí como que no... Siento que eso fue como mi punto de encuentro con esa línea. Y en esta exposición también pasó que nosotros nos turnábamos para cuidar la exposición. Entonces, no sé, pues tuvimos una semana y, no sé, 2 días yo, 2 días, cada una tenía su tiempo. Y cuando estaba yo cuidando la exposición, entró una mujer, Carmen, y entró, me saludó y se fue directo a uno de mis cuadros y dijo, yo quiero ese. Y se compró mi cuadro. Y ahí había pasado que la gente que me había comprado cuadros era mi familia, mis amigos, y que era bacán. Pero de repente llegó esta persona que no me conocía, que yo no la conocía a ella, y dijo, quiero este. Y yo como... Se llevó mi cuadro y me dijo, y quiero 12 más. Entonces, ¿12? 12 más. Dijo, quiero que me hagas 12 cuadros quiero como una pared con collage. Me encanta. Y para mí esto fue, ¿qué? Como, ¿qué está pasando? Wow. Como tiritando de emoción. Y para mí ella fue como un hito para mí. Carmen, además, me encanta que hayas dicho Carmen. Es genial, Carmen. Como que si Carmen escucha esto, Carmen, gracias, porque es como de la nada. Para mí el collage ha tenido esto, que ha sido muy abrirme y ver qué pasa y ver a dónde voy, como fluyendo siempre desde el corazón, como tomando decisiones desde ahí, desde la intuición. Y es como, bueno, me toca cuidar la exposición. Entró Carmen, pasó esto, me pidió estos collages y dije ya. Y de ahí me puse a trabajar. Y estuve mucho tiempo haciendo esto y eso también me obligó un poco como... Yo en esa época, yo uso mucho el negro de fondo. En esa época empecé a experimentar con el rosado, que me encanta también, de fondo. Y ya dije, bacán. Y empecé a proponer a Carmen cosas. Yo hice esto rosado, Carmen, no me gusta el rosado. Y yo como, no. Entonces, como un poco aprender a trabajar a pedido también. Y eso me hizo salir todo el tiempo, como salir de mi propio mundo y probar otras cosas. Entonces es como el desafío que te pone una otra persona, un otro, de encontrar un punto de encuentro de algo que a mí sí me gusta y ella también. Y él iba a su casa y le mostraba, y fue como todo un trabajo que para mí era muy nuevo. Yo estaba haciendo cine y en ese año yo estrené Días de Cleo. Entonces estaban pasando muchas cosas, pero el collage siempre también me traía como al mundo de las revistas, de lo material. Entonces un poco me da ese equilibrio y también me saca de mi zona de confort todo el tiempo, como mi zona de protección, y el collage es para afuera. Después empecé a hacer talleres, que también es como, bueno, yo igual fui ayudante en la U, he dado clases de guión, clases de foto, he hecho eso mucho tiempo. Entonces, para mí empezar a dar talleres de collage fue muy natural también. Y tengo que decir acá que Fran me apoyó, José me apoyó, la Mila, todo mi grupo de, colectivo ensamble, para mí fue muy importante. O sea, todavía es porque continúa el colectivo, pero han cambiado cosas, como que han cambiado, han salido. Entonces, pero se mantiene súper, ahí está como en latencia, esperando como que se active, porque todos están como pasando por sus como distintos momentos. Sí. Pero sí... Bueno. Que lindo igual escucharte, porque tuvimos también a la Mila. A la Mila, iba a decir exactamente eso. Y ella contó desde su perspectiva. Desde su perspectiva ensamble. Qué lindo. Sí. Así que bacán escucharte. Y claro, sí, pues Mila también relató lo que había significado para ella ese grupo de mujeres collajistas. Y no solo, rescatar de lo que dices, que me no deja de impresionarme esto del collage, cuando tú dices como que las cosas que van pasando, que uno trabaja en esta técnica, yo creo que es como un factor común. Bueno, nosotras que somos collajistas, pero en general en las personas que entrevistamos, que todas dicen lo mismo, como que el collage abre puertas, se conoce gente, se arman redes, como que deben ser los fragmentos muy mágico, también como... muy mágico. Cuando todos somos parte de un gran collage, así me lo imagino. Sí, y ahora que dices eso, no lo había pensado así, pero creo que también el hecho de que trabajamos con los mismos materiales. Exacto. Y que yo puedo usar una misma imagen que la Carmina va a encontrar, o que tú usaste. Entonces es como que está a disposición lo mismo, y es como en ese sentido, son revistas, libros, tijeras, es como algo es bien que democrático. Es muy democrático, podemos acceder a eso. Sí, te da mucha libertad.
Y también es muy interesante cómo con los mismos materiales vamos a hacer cosas como súper distintas. Muy distintas. A veces se pueden encontrar, sí. pero ahí cuando uno va puliendo y como encontrando... O sea, pasa eso y de repente que yo de repente estoy mirando trabajos de otras personas y, uy, esa florcita, esa mariposa la tengo yo también, y después la veí en otra parte. Bueno, porque además también, sobre todo por todos los collages digitales, los bancos de imágenes son casi los mismos para todos, entonces como que se empiezan, o las revistas típicas también, como que las imágenes se empiezan a aparecer más de una O la vez. de los libros que tienen imágenes también. O los libros que tienen imágenes, pero como decís tú, todo como en otro lenguaje, porque bueno, todos estamos en la búsqueda de la voz propia, así que cada uno va en eso y se diferencian. Sí. Se diferencia por eso. Bueno, y en eso de la línea de la voz propia, que en la tuya se marca mucho el tema del oráculo. ¿En qué momento llegó lo del oráculo y a tu vida y se transformó en fuente de inspiración de tu trabajo, al menos en alguna parte, ¿no? Porque no es la totalidad de tu obra, pero gran parte de tu trabajo de collage está marcado por el oráculo. Sí, yo diría que... bueno, yo creo que en mi caso por lo menos empieza por casa. Y mi mamá siempre ha estado muy conectada, ella, desde que yo soy muy pequeña, con un mundo más espiritual. Mi mamá tenía muchas experiencias así extrasensoriales y muy transparente con eso también. Mi mamá leía las cartas cuando yo era chica, se leía a ella misma y estaba muy interesada en la astrología. Entonces siempre para mí fue siempre estuve muy cercana a eso. También tengo una tía que me enseñó cosas desde muy chica. Entonces para mí todo este mundo como más sutil y de lo que no podemos ver siempre ha estado presente para mí. Lo veo como algo mucho más parte de mi vida cotidiana que algo que está afuera. Exacto. No es algo que te llegara, o sea, siempre ha estado contigo. Sí, de hecho mi mamá después, un momento dijo, ya yo no voy a seguir leyendo las cartas, y me regaló su mazo. Entonces también estaba muy familiarizada con las cartas del tarot desde chica, y después empecé a aprender también autodidacta. Después tomé clases, me empecé a formar, o sea, siempre he estado leyendo mucho de eso. Yo cuando era chica, bueno, nosotras las dos estudiamos letras con Carmina. Yo era la niña de la biblioteca en el colegio. Siempre estaba en la biblioteca, bueno, o en el auditorio, porque también hacía teatro. Pero estaba muy metida, siempre estaba como en la sección donde estaban los libros estos como de cosas paranormales. ¿Sí? En los recreos cuando era chica me iba ahí y abría este libro que era sobre fantasmas, apariciones, ovnis, como todo el mundo de lo sobrenatural, de lo que como que no se puede explicar. Ese era mi mundo. Yo era una niña gótica después, como en mi adolescencia. Yo también fui gótica en mi juventud. Un poco. Intercambiamos fotos, por favor. No te morís la pinta. Fotos de la época, tenemos que ver. Sí. Lo máximo, sí. Sí. Y la música, que también creo que es un factor muy importante, que también mi mamá me metió todo como sus mundos, que para mí son también la base de... ¿Por qué menciono la música? Porque para mí es también uno de esos canales que me ayudan a entrar como en un estado como diferente, como diferenciado. Otra frecuencia. Sí. Que es cuando trabajo, cuando hago collage, o yo misma cuando yo hago música también, me permite entrar como en este otro como lugar donde hay algo más. Bueno, la Elvi es una persona muy etérea, muy artista, conectada siempre con lo luminoso, con lo lumínico, con lo trascendental, pero a la vez tiene un humor exquisito. Entonces tiene una mezcla de dos mundos muy importante, yo creo, para ser artista y para ser un ser humano entretenido. Ella es uno de los seres humanos más entretenidos que conozco. El arte tiene esa capacidad de hacernos conectarnos con algo que está en nosotras o que está afuera, como que ahí depende, será la musa. Para mí igual está la musa o el muso o esta energía. Entonces como que siempre ha estado esta conexión, y creo que de alguna forma como natural lo que una es se traspasa en su arte. Y bueno, yo estaba trabajando en mi propio mazo de cartas oráculo cuando ahí la Mila me invitó a un taller creo que fue en la pandemia.
Un taller como un... yo lo vi. Sí, ese taller. Que tú apareces en un mesón hermoso, o sea, como una mesa hermosa con muchas plantas, todo muy como oculto, como, no sé, como un clima lúgubre, pero las cartas, o sea, todo se veía perfectamente en tu mesa. Sí. Y ahí me encantó. Yo dije, ¿quién es ella? La quiero conocer. Ay, acá estamos. Nos conocimos, el collage hizo esto. Sí. Pero ahí era como era para el Día Mundial del Collage y la Emilia organizó todo como talleres y charlas y cosas, todo online. Entonces me dijo, Elvi, haz un taller, lo que tú quieras. Y yo estaba justo haciendo mi mazo y dije como, esto tengo que hacer. Yo ya había hecho clases presenciales como de técnica. Y cuando dije, esto me gustaría hacer, me encantaría poder enseñar esto. Obviamente hay una parte de mí que dijo, pero voy a poner esto en el mundo y todos van a ser como sus oráculos y como que ya va a dejar de ser tuyo, esa cosa que uno tiene como de lo mío, como esto es mío. Y dije, no importa, como está bien, como que está bien, lo voy a soltar, porque esto en verdad es entretenido, es interesante, no hay otra cosa así. Y es muy mío. Entonces yo como, ¿qué taller puede ser yo haciendo un taller? Como, porque también es entretenido hacer, como enseñar técnica, pero para mí esto era como, esto es como mi esencia puesta en un taller. Por lo menos, bueno, quizás pueden haber más talleres de otras cosas que sí, pero dije, ya, esto es lo que me gustaría hacer ahora. Entonces, igual, yo no había terminado mis cartas, fue como en medio de mi proceso, dije, voy a como abrir este proceso. Y ahí el Chris, mi pareja, me ayudó porque él tiene muy buen ojo también. Los dos somos audiovisuales, entonces entre los dos armamos este set con las plantas de la casa. Él es un súper jardinero, entonces tiene como siempre en todos los lugares donde él va, crea esta selva como interior o exterior, donde sea, como tiene esa mano. Entonces armamos este como lugar muy lindo y salió el taller, y eso dio paso como a todo el trabajo con el oráculo, básicamente. Como yo antes no había vinculado mi trabajo con lo oracular, aunque sí creo que todo lo que nosotras hacemos, o sea, todo el arte tiene esa cualidad de traer mensajes, como de hablarnos de nosotras. O sea, tanto las imágenes que vemos y que buscamos y que coleccionamos nos están hablando de algo que estamos buscando o que hay dentro ya de nosotras. Y ya cuando hacemos algo y lo ponemos en el mundo, ya sea collage, una canción o una película o no sé, como un queque, todo eso ya no está hablando de nosotras. Entonces cuando empecé a trabajar con el oráculo, cuando empecé a entregar como a compartir eso, creo que ahí se empezó a marcar más, como quizás a vincular, se me empezó a vincular con el mundo del oráculo desde ahí, yo creo, más que desde antes. Aunque claro, quizás antes, ahora tú miras lo que había hecho antes, igual obviamente tiene eso. Bebe de ese lenguaje. Sí. Claro, pero es como toda una convergencia de cosas. Exacto, se van uniendo como también en la misma literatura, está todo el tema de los símbolos, ¿verdad? Los arquetipos. Entonces también hay un lenguaje, una mirada que la quieras o no la tienes nomás. Claro. Como por tu historia o por las cosas que te gustan, las películas que viste. Si estamos hablando del arte de la Elvi, creo que el arte de la Elvi tiene mucho de simbología, es un arte muy espiritual, igual que ella, y que habla desde una síntesis y todo es simbolismo. La Elvi es una bruja blanca, quiero que todos lo sepan, entonces naturalmente sus artes son como amuletos, siento que ella crea amuletos que protegen, porque siempre aparte es una bruja luminosa, protectora y tremendamente buena. La semana pasada con la Lore hablábamos de este tema de poner a disposición, como de cuando uno empieza a hacer clase y como compartir eso con el mundo, como estos pequeños temores que surgen que me parece que son súper humanos, ¿no? Como de, ya voy a compartir esto, que además tiene que ver con mucho como con un trabajo muy íntimo, de como ponerle o sea, como comunicarlo, contarle a las demás personas ese momento que es íntimo de creación tuya también, ¿no? Que es como cuando ya lo decides compartir, lo abres y hay temores de por medio. O sea, sí, yo le comentaba a la Carmina, porque bueno, la Carmina ella está acostumbrada a hacer clases, estudió pedagogía, ¿cierto? Entonces, pero yo no, yo vengo del mundo del diseño, y luego la ilustración, el collage, entonces
cuando empecé a hacer los talleres, me pasó un poco lo mismo que te pasó a ti, que claro, una cosa es como, nunca digo en esta palabra, metodologizar lo que uno hace, ok, pero igual cuando tú estás hablándole a tus alumnos, entre comillas, por lo menos yo me abro por completo. O sea, no filtro, les digo todos mis tips, todo lo que yo he experimentado, que es algo que sé en el fondo, pero es que en base a una experiencia, tuya, ¿cachai? Claro. No es que lo leí en un libro, sino que como que son procesos míos, les muestro mis cuadernos y todo, y como que me siento, que eso le comentaba a la Carmina la semana pasada, que digo, como que me baja como, bueno, soy un ser humano, no soy generosa, pero no tanto. No, sí, soy generosa, pero como que digo, chuta, ¿estará bien abrirme tanto y entregar tanto? Pero la verdad es que, bueno, gracias Carmina por la conversación, pero la verdad es que no puede ser de otra forma. Ay, sí. Porque en el fondo, más que como hacer taller o hacer clases de collage, en el fondo uno comparte su experiencia. Y como efectivamente una técnica tan democrática que efectivamente es accesible, etcétera, etcétera, que su condición de verdad, de facilidad no tiene nada que ver con la cabeza que hay detrás. A mí me gusta decir eso. Pero en el fondo, cuando te juntas con otras personas que o ya hacen o quieren hacer, estamos todos en la misma sintonía, ¿cachai? No es que yo sepa más o menos, porque finalmente igual todos nos enfrentamos a un mismo blanco, ¿cachai? Pero o sea, yo creo que sí tienes una experiencia tienes más experiencia. Sí. Pero porque lo has hecho más veces. Sí. Porque es como algo que está ahí, como sobre la mesa. Pero de todas maneras, que está ahí como entrando en un lugar donde se está compartiendo. Exacto. Y yo siento que a mí me han dado tanto, mis amigas, como... Y acá, una vez hablando esto con la Fran Correa, ella me dijo una frase que yo la atesoro, que es como, Elvi, mientras más generosa seas, como más te vas a expandir. Más va a recibir también, sí, porque y eso es como, sí, eso es que es así, todo vuelve. Y bueno, la ¿cómo se llama? La experiencia en el fondo es que efectivamente cuando terminan los talleres tú ves al final, de hecho ahora hace poco que terminó uno y le decía yo estoy segura que ustedes creen que aprendieron harto, pero yo les aseguro que yo aprendí mucho más. Siempre. Sí, es siempre impresionante. Eso es impresionante. Y también creo que hay algo como interesante de desmontar, que a mí al menos me ha pasado mucho en mi carrera pedagógica. Lo que he ido aprendiendo es que hay que soltar ciertos maternalismos y paternalismos con la enseñanza, porque en el fondo tú puedes poner a disposición de tu clase todo lo que sabes, todo, pero la otra persona es un otro legítimo, que va a filtrar, ¿cachai? O sea, no es que te va a plagiar y aunque lo hiciera no le va a salir igual, o sea, tiene un filtro personal. Exacto. Entonces también soltar ese ego de decir como, yo soy la última chupa del mate, porque realmente no, como mi experiencia es la mía, pero la información está en todos lados, o sea, te metes a Google y en el fondo aparece todo, entonces yo te puedo compartir una información y tú la vas a filtrar por ti. El otro día escuchaba a la Mariana Enríquez que hablaba un poco de eso, como de empaparse de la experiencia de los otros, ¿cachai? Ella decía mucho como, cuando yo escribo, yo le copio a mis referentes literarios, o sea, como me encanta, no sé, ella que tiene sus influencias, entonces decía, a mí también empápense de la experiencia de las otras personas, porque siempre te va a quedar algo de esa otra persona, pero lo vas a filtrar por ti. Y ahí yo creo que también es importante que como tomaste, pero ahora lo que tú pones hacia afuera, como ver cómo, porque tú no solo tomaste a un referente, tomaste a 100. Exacto. O tomaste a 10 o 3, no sé, pero mientras más hay, yo creo que es más interesante y lo tuyo va a ser más como que va a estar nutrido de distintos lugares, de distintas fuentes, y como lo que tú haces ahora, que es algo tuyo que está nutrido por esto. Sí. Porque también se ve a veces como, digo, bueno, esto es claramente una copia de esto. A veces sí. Eso existe. Sí, claro. Se da, y también yo creo que es parte del empezar a hacer, o sea, yo entiendo, esto puede estar súper equivocada, sí, pero entiendo que no sé si en la escuela de pintura te hacen copiar a tus referentes para, o sea, como ya, ahora vamos a hacer esto en este estilo, ahora vamos a hacer esto en este estilo, ahora copien esta pintura, ahora copias esto, porque así es como que vas aprendiendo,
Y también, no me acuerdo ya, pero también en literatura, o sea, en escritura también se hace eso, como Sí. copiar, escribir un texto, no, copiar tal cual, copiar como, no sé. ¿Cómo escribe tal persona? Sí, en el fondo? sí, pero incluso hay un ejercicio, que no me acuerdo de quién es, pero que es copiar exactamente el texto. O sea, yo agarro un párrafo, y no sé, ya, de Mariana Enríquez, ya que la pusiste, y lo copio, como escribo el mismo párrafo, para integrar El oficio. el oficio. Entonces, yo creo que ese es como un tema, el tema de hasta dónde es copia, hasta dónde es referencia. Pero también todo, siempre vamos... No estamos creando nada 100% nuevo. No. Yo no creé el oráculo. O sea, como Sí. yo cuando empecé a hacer mis clases de oráculo, yo empecé a buscar qué más había de antes de oráculos hechos en collage. Y a mis alumnas les muestro referencias. Miren, esto es lo que yo encontré de acá y de acá y de acá. Y a medida que van... que va avanzando el taller, yo siempre voy como incorporando otros mazos de cartas oráculo que incluso han nacido en el mismo taller. Miren, esta persona hizo esto. Entonces, como para mostrar las posibilidades. Entonces, es como es un tema que vamos No, y además es súper bonito lo siguiente, porque, por ejemplo, en esta mesa, las tres que hacemos trabajo collage, por ejemplo, yo tomé clases contigo, Elvi. La Lore tomó clases conmigo. O sea, nos hemos nutrido del trabajo. Ninguna dos ha tomado clases conmigo. Nos vamos a anotar para el Yo tomaba siguiente. con la Carolina. No, tampoco. Pero ¿a qué va con esto de que finalmente cuando estás también dando clase, los profes, uno se empieza a vaciar porque empiezas a exponer algo, ¿no? Como tuyo. Al menos lo que yo siento cuando hago muchas clases es que necesito yo también alimentarme. Sí, volver a llenar. Volver a llenar algo que estoy como que estoy transmitiendo. Y de hecho, de un taller a otro, aunque más o menos sea el mismo tema o es el mismo tema, generalmente uno lo cambia. Por lo menos yo. Sí, claro, lo vas modificando. Porque yo siempre muestro referentes, porque todo lo que estoy hablando de los referentes, y los voy cambiando, porque también mis referentes van Porque tú vas cambiando. evolucionando, no eres la misma siempre. Entonces, claro, y a mí me pasa que me encanta poder tomar clases como con colegas, ¿cachai? Como con personas que yo admiro. En el caso con la Elvira, claro, hay una estética que es similar, porque yo también trabajaba mucho con fondos negros, con libros de arte, entonces... Y que también creo que el lenguaje literario había ahí algo en común, entonces me llamaba la atención. Y cuando la Elvi planteó lo del oráculo, a mí también ha sido algo que me ha dado vuelta muchos años, pero no me he querido meter. Ahora ya estoy más como aceptándolo. Entonces la primera incursión fue tomar el taller de oráculo con la Elvi. Y claro, hice mis cartas y evidentemente fueron cartas muy mías, como de mi tipo, aunque teníamos materiales similares, qué sé yo. Pero hay un proceso personal de filtro que de hecho yo le contaba a la Albi la otra vez que no he podido volver a como abrir las cartas, como que las tengo guardadas, ni siquiera he pegado los papeles, o sea, los tengo así como todavía ahí, no sé por qué, pero los tengo ahí. Y entonces tener esa influencia igual es bonito. O sea, a mí me encanta poder decir, mira, mi trabajo, yo también me inspiro en mis colegas, no sé, en tu trabajo gráfico, también yo lo voy viendo y voy aprendiendo de eso, como que no sé, creo que lo que te dijo tu amiga, esto de que hay que expandirse, yo lo creo completamente y creo que no es un trabajo que se da por sí solo, creo que se entrena. Si finalmente todos tenemos como son pasiones humanas y no es como el de la noche a la mañana aprendo a ser generoso, la generosidad se aprende. Totalmente. Y creo que existe, siempre hay ese momento de como, ay, esto es mío, pero como de repente a mí me empezó a pasar a veces El anillo. Sí, es mío. Me pasó cuando empecé a dar clases y de repente empecé a ver que personas que me toman mis clases como, este collage, como de lejos, eso lo hice yo. Como, es lindo ver la influencia. Lo hice yo eso y me empecé a acercar y dije, no, como que... Y ahí te das cuenta que hay una persona que tomó una clase contigo y es como, al principio como que me sentí amenazada la primera vez. Y como, como esta... Pero después entendí... Es que son emociones naturales, creo yo. Sí, como, yo sobre creo que todo cuando pasa. estamos haciendo arte y estamos hablando desde un inconsciente que se ve reflejado en un trabajo y qué sé yo, y obvio que cuesta entregarlo, digamos. Yo creo que ahí se hace. Sí. Se hace. Y ahí para mí el aprendizaje ha sido como seguir adelante. Como sí, haz lo tuyo y yo voy a cambiar también. Yo estoy todo el tiempo. Al final es un sistema vivo, está todo como es orgánico, está como todo se nutre de todo. Sí, todo se nutre. Y es como ir adelante. Y esto se lo leía a una mujer que estoy conociendo hace como un tiempo, que es Sol de Vanita, que es una, sí, muy como... Ella es wow, yo encuentro.
y tiene como, hizo el otro día un post, como una reflexión en Instagram sobre este tema, justo. Y ella hablaba de una maestra que ella tuvo, como que uno va hablando como sus maestros le van enseñando. Me encanta. Como que lindo, Sí. como... Los discipulados. Yo cada vez me lleno más de citas. Claro, y además yo estoy hablando de ella, que ella hablaba de la otra otra, persona. sí, y Y así que va uno. y nada, esta otra persona le había dicho, conversando sobre este tema, le había dicho, tú como, concéntrate en convertirte en un buen referente. Porque esto va a pasar y quizá alguien está en su casa ahora y quizás no lo va a publicar, da lo mismo. Quizá alguien está haciendo algo que se parece a lo tuyo. O quizá alguien directamente va a plagiar algo tuyo también, o que te va a copiar. Entonces uno como que no puede estar uno controlando a todo el mundo. ¿Y qué vaya a hacer con eso? Es por eso, es un tema que obviamente cuando uno empieza a ponerse en el mundo, eso pues va a pasar. Sí. Entonces como mejor, como vos dale, haz lo tuyo, Vos sigue dale, adelante, sigue creando, como no, porque a veces igual pasa que uno dice como ya. Yo cuando empecé a hacer collage había muy poco. Entonces cuando nos pasó con Ensamble, que armamos un Instagram de Ensamble, como ya empezamos a subir fotos del colectivo, empezó a llegar mucha gente y ahí fue como boom, explotó y llegó un momento en que uno dice como ya, esto explotó. Y yo que soy como muy, como cuando era chica escuchaba bandas y cuando las bandas se ponían como populares, Poperas. yo ya no quería escucharlas. Sí, como, no, me esto, pasaba también. esto es placebo mío, ¿cachai? Es como, esto no, Sí. ¿por qué otra persona? Pero al final que la banda se haga popular hace que la banda venga a Chile. Sí. Y que la puedes ver. Entonces al final ya es como que hay muchos matices en eso. Pero nada, creo que en ese momento yo dije como, ya ahora me puedo paralizar. Digo, hay mucha gente haciendo collage, como yo voy a como me voy a perder en todo esto, o por qué voy a seguir. Uno se empieza a cuestionar. Y después dije, no, ¿por qué si ¿por qué estoy haciendo esto? Lo estoy disfrutando, voy a seguir adelante con lo mío y seguir haciendo lo mío, y así han pasado estas cosas. Claro. Entonces, como seguir adelante nomás y también no estar tanto como pendiente de... Es que además también es muy, esta mentalidad que a mí me pasa, que también la he encontrado mucho en el collage, o al menos la que yo he querido fundar en esta pseudo escuela virtual que tengo. ¿Escuela? Es, bueno, sí, una escuela. El pensamiento de la colaboración. Que finalmente... que es muy a contrapelo, porque está en un sistema que te dice que te tienes que salvar por ti mismo, que el individualismo, que la competencia y que no hay otra forma, pero finalmente cuando uno se va para atrás, y a mí me encanta estudiar de la historia de las mujeres, justo también aquellos momentos como coyunturales donde han sido mujeres muy comuneras, o sea, toda la comunidad gana. Toda, o sea, cuando es colaboración, cuando hay trueque, cuando hay intercambio, todo va, porque es como la tierra, ¿no? Como que todo va germinando y va creciendo. Entonces, a mí me pasa que yo también a veces, la verdad es que soy revolada, entonces hay cosas que ni me acuerdo en el día a día, pero cuando me acuerdo, también cuando me empiezo a creer muy importante, me pongo en perspectiva y digo, a ver, como soy en verdad un respiro de un instante en una escala, o sea, perdón, pero como si vemos la cronología de la Tierra, el universo, es como no soy así un instante y como este instante, sorry, pero el mundo no gira alrededor mío, ni pretendo que gire. Entonces lo que yo puedo hacer, porque además, mira, supongamos este tema de, no sé, ya el trabajo sobre negro, y todos empiezan a trabajar sobre negro. Y puede ser que yo ya esté en otra etapa donde ya, por ejemplo, yo ahora estoy muy explorando el ahuesado, por ejemplo. Me encanta hacer mis trabajos sobre ahuesado. Como que se me pasó el ímpetu por el negro. Y mañana no sé en qué voy a estar. No sé si mañana ya no voy a querer hacer collage porque la vida también da demasiadas vueltas. Entonces, como que rico que finalmente se forma una especie de mentoría o de... A mí me encanta el tema del vínculo de los maestros-discípulos. Creo que era lo que más me gustaba cuando estudiaba letras, esto de la Edad Media, ¿no? Cuando veíamos esto de las escuelas, como los talleres del maestro, entonces como el maestro zapatero, y que le enseñaba a sus discípulos cómo hacer un zapato. Y esos discípulos, siempre además hay una persona vanguardista, como... me encanta, gracias por lo que me enseñaste, pero chao, yo me voy con la mía y hago mis cosas y de eso rompo se trata, con la yo tradición. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Oye, Elvira, un poco como para afinar más la pregunta que hicimos hace mucho rato, pero fue muy larga. Es que nos gusta irnos por la El desarrollo estaba extenso. ¿Por qué crees que collage y oráculo se unen tan bien? Como eso, ¿por qué se unen tan bien? ¿Por qué se conjugan tan bien? Es una pregunta
no sé si difícil, pero o sea, como fácil y difícil al mismo tiempo. Siento que difícil porque hay cosas que no se pueden explicar. Vale. Que están como en este reino de lo misterioso, creo. Y es que, y lo fácil, la parte fácil de la respuesta, es que yo creo que el collage en sí mismo hay mucho de azar en el hacer. Como cuando estamos buscando imágenes, o sea, estamos ya mirando una revista, un libro, y lo que va a aparecer ahí es muy azaroso también. Y al final, a veces, no sé, estamos haciendo un collage y de repente me ha pasado un montón de veces que ya voy por acá y pruebo por aquí, por allá y no. Y de repente te diste vuelta y viste que al lado en la mesa se armó solo. O tiraste los papeles así como ya. Sí, ya. Y como al ladito está armado algo que te hace totalmente sentido. Esto es. O sea, voy a empezar de acá. O ya está listo. Sí. O sea, está. Es mágico, ¿verdad? Es mágico. Eso. Y también, también está el hecho de que cuando, por ejemplo, tenemos una imagen en la mente, es como que ya está la imagen y la vamos a crear. Entonces ya, ahora yo tengo, bueno, eso también puede ser algo que llegó desde lo divino, o sea, puede haber, esa imagen te puede haber, o no sé, la creaste tú. Desde el inconsciente. Claro. Desde donde sea que llegó esa imagen, o que tú la armaste, está ahí y, por ejemplo, voy a dibujar esto, lo voy a pintar, que son otras técnicas. Entonces ya está en tu cabeza, lo pones. Pero con el collage pasa que es como que estás a disposición de lo que va apareciendo. Entonces, por eso, por ejemplo, en los talleres de collage, en el taller de collage oráculo, me decían, esto ya antes, porque ahora estoy muy abierta a todo. Yo misma también he ido cambiando, como que me he ido abriendo. Antes me decían, puede ser digital, y yo como, ay no, que tiene que ser análogo porque ahí uno se puede encontrar con las cosas. Más que si es que tú vas y buscas como una casa, un auto, o busco un sol, porque tienes como la imagen en tu cabeza de lo que ya quieres. En cambio, con el buscar te vas a encontrar con cosas sin que las estés... Aunque, bueno, todo esto que estoy diciendo igual... yo misma estoy cambiando mi forma de verlo, porque también creo que si te apareció en tu cabeza la idea de que querías una serpiente, también es por algo. Y ahora he tenido varios alumnos que han hecho las cartas en digital, y yo misma me sorprendió con ese proceso, porque ha sido como ver cómo igual pasa lo mismo, y cada una con su técnica y con su forma. Entonces, que al final como que en el collage a mí me gusta pensarlo como una especie como de casting, en el fondo, donde el ojo toma lo que el cerebro elige, y si bien uno no sabe quién va a ser el actor, pero sí sabes quién es el personaje, ¿cachai? Entonces cuando tú estás en esa búsqueda de imágenes, posiblemente te digo, no sé, ya quiero algo que me hable de libertad. Y claro, la imagen que se te viene a lo mejor es un pájaro volando, pero en la búsqueda de ese actor puede aparecer una ola, un mar, ¿te fijáis? O sea, el personaje lo sabes, el actor es el que andas buscando. Pero a veces tampoco sabes el personaje. A veces es como un canvas en blanco o en negro. También, en blanco o, o negro, empieza, según tu forma. o sabes más o menos, o tienes alguna intención de relato en el fondo, pero ese relato se va modificando en base a los actores o los personajes que vas escogiendo también, porque puede partir de una forma y terminar Totalmente, en otra cosa, sí. o lo que tú muy bien dices, que de repente estás pensando o construyendo algo y con las imágenes que vas desechando se empieza a construir otra cosa en paralelo. O sea, a mí no sé si como que es bien habitual que de repente uno está haciendo un collage y se empieza a armar otro y de repente... Me ha pasado que de repente estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo, lo digamos. mejor eso, para mí. Es súper entretenido en el fondo, ¿cachai? Entonces... Sí, estaba pensando en eso de lo que decías, como de que no hay... Que a veces puede no estar... Como puede estar todo en blanco, pero que finalmente lo que se viene a la cabeza o lo que surge como del cuerpo esa es la pulsión, y el cómo lo lleva afuera puede ser collage digital, puede ser análogo o mixto, porque también hay otras personas que... Bueno, tú trabajas con algo. Claro. Yo trabajo digital y mixto. Y ambos. Y bordas también, ¿cierto? Y bordo, sí. Entonces, como que puede ser bordado, puede ser pintura, o sea, hoy en día, de hecho, creo que como que ya... Voy a lanzar una idea, así que no la he comentado antes, pero en verdad creo que ya como que hay que hacerlo todo junto.
Por ejemplo, yo he tenido experiencias de trabajos que han partido como un collage análogo en un cuaderno. Yo trabajo mucho en un cuaderno, no todo lo pienso así como para enmarcar, por decirlo. Bueno, yo estudié con la Leonor Pérez y ella siempre habla del cuaderno como un espacio no solemne y de ejercicio creativo personal. Entonces yo tengo muchas cosas que hago en cuaderno, que pues como que me tinca hacer algo más con eso, pero ahí quedó en el cuaderno, que escaneo, que digitalizo en el fondo, que luego imprimo y luego vuelvo a trabajar análogamente y luego bordo y así es como, entonces en el fondo es análogo, digital, de nuevo análogo, después bordado, después hasta podría, no sé, pintarlo y ya es una cosa técnica mixta, ¿cachai? Entonces creo que ya esa cosa de análogo y digital, siempre va a haber gente que va a preferir siempre más el análogo que el digital. Yo creo que cada vez más la gente se abre a lo digital. Pero yo creo que ya es como todo junto, en verdad. Yo creo que la clave está en experimentar. Sí, es Probar. que eso es. Y a veces hay una idea que no tiene nada que ver con, como, ay, ¿qué pasa si le tiro? Por ejemplo, yo ahora estaba experimentando con pan de oro. Como, ¿qué pasa si le pongo dorado? Sí. O ¿qué pasa si, no sé? Y Sí. yo creo que el ¿qué pasa si? Es como, ya, y si hago esto distinto. Lo Sí. que decías tú, Carmina, como, ya voy a empezar a experimentar, me voy al ahuesado, a trabajar con fondo ahuesado. O sea, Sí, eso es como vital. O sea, también pienso mucho que en el fondo se arma collage experimentando en el Total, fondo. sí. Y claro, si la idea es como expandir, ¿no es cierto? Otra vuelta de tuerca, como decía un profesor mío. Apretarla, cuando uno cree que ya la tuerca está apretada, siempre se puede apretar un poquito más. Entonces, y la experimentación de distintas cosas, distintos materiales, te va dando tu voz propia. Vas buscando y vas encontrando Tu tu voz lenguaje. propia, tu propio lenguaje, sí. Oye, Elvi, hablando del lenguaje propio, ¿cómo describirías tu proceso creativo? proceso creativo, hoy que Si es que lo tienes. es muy interesante esto, porque creo que me encanta este tema. Me encanta el tema del proceso creativo, de cómo las cosas llegan a ser. Como de una idea llega a convertirse en algo, como en collage o en película o en música, que es como yo trabajo en muchos formatos distintos. Siento que quizás los procesos son distintos, pero al final siento que hay algo de unidad y estuve pensando en esto. Y bueno, creo que lo primero para mí es muy importante tener como estar muy llenar mi copa. Hay como momentos que hay que vaciar la copa, vaciarse, y momentos en que hay que también llenarse. Y yo me inspiro mucho del cine, de la literatura, de todo lo mismo que hago, pero de otras personas, de referentes. Entonces, estar con esto. También escribo mucho y eso me ayuda como a canalizar las ideas y las sensaciones y lo que me pasa. Y todo eso se convierte en fuente también de inspiración. Y con respecto al proceso creativo en sí, yo cuando empiezo a trabajar en algo, o sea, creo que es como una mezcla, es como un punto de encuentro entre lo que, como el ponerse a hacer y lo que sucede cuando uno se pone a hacer, como presentarse ante la misión de crear algo. Porque se habla mucho de la inspiración, es que no estoy inspirada, por ejemplo. O no, es que no voy a hacer esto porque no estoy inspirada o no me ha llegado la inspiración. Para mí es muy importante sentarse para que la inspiración llegue. Entonces también hay otra cita que ya no me acuerdo de quién es, que es como que la inspiración te pille trabajando. Entonces para mí es como Qué bueno. crear No sé es si Picasso, alguien, o muchos, Alguno sí, de todos ellos. dicen, sí, Sí, yo bueno. para mí es así. O por ejemplo Stephen King, que tiene un libro que se llama Sobre escribir, creo que es. On Writing se llama. Él habla de eso también. Como que esta muso sepa dónde te va a encontrar a qué hora. Entonces yo estoy acá, no sé, de las 9 de la mañana a las 12 del día, por ejemplo, o en la noche, o hacerse ese espacio, aunque sean 10 minutos al día. Sea para lo que sea que estés haciendo, si es un collage o estás escribiendo un libro. No sé. Es como sentarse, es como ya, acá estoy, como estoy lista. Estoy lista, estoy dispuesta y a ver qué pasa. Entonces, en mi caso en particular, cuando estoy empezando un proyecto o empezando a crear, siempre como unos minutos, como que pueden ser 15 o a veces media hora, en que no pasa nada.
Ay, me Estoy pasa lo ahí, mismo, Elvira, y qué es bacán. como, ¿qué está Es como el pasando? precalentamiento. O sea, es que- Y que uno se cuestiona todo, sí, Todo. como, esto no es lo mío, estoy dando jugo, esto no Sí, está pasando como, nada. ¿quién soy yo para dar clases de collage? Como, ¿quién soy yo? Ay, ya, qué bueno, qué bueno. ¿Quién soy? Entonces, este momento de ya está ahí con todo ahí, instalaste, y es como ya. Entonces, una imagen, no, como que las cosas no funcionan. No funcionan. Y hasta que ya está la música andando y de repente cuando ya estoy a punto de borrar Instagram, como de tirar todo, regalar. Yo estaba a punto de regalar todo mi material. Como, fin, se acabó el collage para mí. Si algún día pasa, murió. llámame, por Sí, favor. también iba a decir exactamente lo mismo. Nunca con la alcanza teta a pasar. ¿Cómo hace el intercambio? Nunca me ha alcanzado a pasar. Menos mal. Pero es como... Qué Estoy bueno ahí, que el ímpetu se mantuvo solo en ímpetu. es que ya, y acá lo importante es que, porque ya aprendí que esto me pasa. Entonces para mí hay este tiempo que es como un puente, un túnel más bien, porque no es como el puente que va a ir cruzando y lindo, no, es un túnel oscuro donde no sabes qué va a pasar, como pura oscuridad, de como de cuestionarse la vida. O ahora estoy escribiendo una película, ya sé que vamos a hablar de los proyectos, porque... Pero si quieres la unimos, podemos hablar de cómo es tu proceso creativo y en qué proyecto estás Súper. embarcada. Ya, bueno, estoy como con 2 proyectos grandes ahora, que son, estoy escribiendo una película y estoy grabando un disco, que son 2 cosas súper grandes en sí mismas. O sea, ya pasé por la experiencia de escribir una peli y es una cosa muy intensa que... Digo, estoy loca por querer hacer estas 2 cosas juntas, pero es como lo que está pasando y tengo la energía disponible para estos 2 proyectos y estoy disciplinada. Y la disciplina creo que es muy importante para mí. Porque no sé si soy una persona naturalmente disciplinada, pero como que sé que eso me hace bien, entonces me trato de poner como estos tiempos especiales para hacer lo que tengo que hacer. Entonces estoy con la peli, estoy con este disco y también estoy haciendo talleres de collage y estoy también tratando de mantenerme haciendo un poco de collage dentro de todo esto, pero claramente no estoy como a mí Estoy haciendo dedicada collage porque completamente a eso. no estoy dedicada a eso porque tengo que darle la energía a las como... Yo siento que para poder sostener toda esta creatividad que como que está demandando energía de mí, necesito poder como armarme... Focalizar Es también, como un ¿no? mandala. Como que de repente necesito como colorear esta parte Y igual después otra. todo pero igual todo lo demás va creciendo. O sea, como que yo voy aprendiendo, es como que voy creciendo de una manera misteriosa como en todo lo demás también. O sea, porque al final una cosa sí se nutre de la otra. Eso te iba a decir, a lo mejor el collage ahora no está tan, pero claramente se está nutriendo de estas otras 2 experiencias que sí están full. Exacto. Parecido, es igual, lo mismo, la misma energía en ti, digamos. ¿Cómo lo podríais describir? Haciendo cine, música, collage, o sea, Es que siento, o sea, tú eres la misma, claro, pero sí. O sea, yo siento que de alguna forma todo tiene que ver, o sea, al final antes yo me preocupaba de como, era como, no, tenía esta idea que yo creo que muchas tenemos de que hay que solo hacer una sola cosa y ser buenas en eso y dedicarte a hacer eso. Y he aprendido que todos somos distintos y que para alguien eso le va a funcionar perfectamente y va a querer dedicarse solo a una cosa toda su vida y ser experta en eso. Pero otras personas que no, que somos como multifocales y múltiples. Divergentes. Y divergentes, sí. Eso es algo que también he aprendido de mí. Y digo, ya, esta soy yo y voy a hacerlo, todo lo que yo necesite hacer para poder sostener eso y hacerlo. Entonces, bueno, para cerrar la idea de antes, como sobre el proceso creativo, que sí creo que aplica a todo, es como que siempre está este momento de atravesar este túnel. Entonces me pasa con el collage y me pasa cuando me siento a escribir también. Que hay un rato que es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Es como casi que ya hice una peli, la produje, la estrené, pero igual me lo cuestiono. Digo, ¿cómo yo di clases de guión a otra gente? Como que no puedo escribir esto. Entonces, pero de ahí pasa un ratito. qué y es malas como, que somos con nosotras sí. mismas. Sí, hay que ser más dulce. Sí, hay que quererse un poquito más cariño. Pero lo bueno también es aprender a conocerse. Entonces pero yo sé que ya viene eso. Entonces cuando empiezan estos pensamientos, yo digo, ok, este es ese momento. Lo único que tengo que hacer es seguir escribiendo, seguir avanzando, como ya tengo que darle. Quizás lo primero que escriba no da lo mismo. Pero después, cuando ya está, es como eso te ayuda a entrar en ese
trance creativo, en este estado de flow o de flujo, que es donde ya empieza a pasar como la sustancia y donde uno se empieza a conectar y ahí da lo mismo el tiempo y como ya es otro estado. Pero hay que viajar hacia ese estado y para mí ese momento de viajar hacia ese estado es a veces un poco incómodo y es como que te metiste en el túnel y como puedes irte para atrás, pero si no cruzáis el túnel no vaya a llegar ahí. Entonces pasa eso. Y con los proyectos en los que estoy ahora trabajando están en distintas fases. Entonces eso también está bueno. Bueno, la Elvi yo la conocí desde el collage. Las dos fuimos parte de un colectivo de collage hace un tiempo atrás. Desde ahí se gestó una amistad que partió desde el collage, pero que fue mutando a mutua admiración y siempre a ayudarnos, corregirnos. Yo creo que la Elvi es una mística del collage. Siempre he encontrado que sus trabajos tienen como un algo oculto, súper meticulosos, sencillos a la vez, pero con imágenes que te invitan como a adentrarte en qué es eso que oculta esa composición. Eso es lo que a mí me inspira el trabajo de la Elvi. La peli la estoy escribiendo, que igual llevo un ratito trabajando en el proyecto. Está más o menos armado, pero estoy todavía en esa fase creativa. Con la música, el disco ya está armado. Están las canciones, ya están las maquetas, está todo eso como... Estamos terminando con el productor de afinar las maquetas para poder grabar. Pero estas son canciones que escribí entre el 2010 y entre el 2002 y el 2014. Entonces las canciones ya estaban. Y el año pasado me di unos meses también de armar armar el disco, poner los otros instrumentos como dentro de lo que yo podía hacer, que eran las baterías, los bajos, guitarra, voz. Y con esto fui donde mi amigo Nico, que es mi productor, y ahí trabajamos estas maquetas. Él puso sintetizadores, como otro instrumento, como lo que a mí ya se me salía de lo que yo podía hacer. Y bueno, obviamente toda su visión, que por suerte estamos muy conectados ahí, como es un buen apoyo. Y eso, otro ahí apuntando sobre el proceso creativo, que está bueno acompañarse. Está muy bueno acompañarse. Yo todo el proceso de crear estas canciones para el disco me acompañé de un tutor que es el Benjamín Lechuga, que es un guitarrista. Y yo empecé como a tomar las... Bueno, quizás me estoy extendiendo mucho en esto. No, tranqui. Pero creo que es importante igual en el sentido de que está bueno guiarse, acompañarse, aprender de las otras personas. Como ya, mira, ¿sabéis qué? Tengo estas canciones, necesito como grabarlas, armar unas maquetas y cómo llego como hacia ese otro lado. Entonces en ese sentido quizás la imagen de alguien que te acompaña en el proceso y como mentores que uno va teniendo en el camino. Entonces ahí con el Benja me ayudó como a yo poder aprender a poner esto y cómo hago estos arreglos y cómo hago esto, cómo programo las baterías, pero siempre una guía muy que te está dando, que acá es lo que decías tú, Carmina, de maternar a las personas. Para mí ha sido como encontrar esta guía que te da, como que te dice, pero sin hacerlo por ti. Te acompaña, te va como diciendo, mira, ¿y qué pasaría si tú haces esto? ¿Y qué pasa si haces esto? Volviendo al qué pasa. Como persona que te dice, ¿qué pasa si haces esto? Prueba haciendo esto. Entonces es como que uno va creando. Bueno, entonces yo como que me di ese tiempo, esa fase como... A ver, porque creo que estaría como en la fase creativa donde ya yo creé las canciones. Luego la fase de armar el proyecto. Y ahora está la fase como de que ya va a empezar a existir más, como a producir el disco. Sí. Entonces ahora estoy más relajada porque estoy con un productor, es como entonces nos juntamos y ya está ahí. Entonces yo voy y lo paso increíble, como que vamos y empezamos a inventar en equipo, y si le ponemos esto acá y acá, y yo sé que él es el seco acá, como él va a saber, como yo tengo esta idea, cómo lo ponía acá, o él me va a dar su visión. Entonces para mí eso ya es más relajado, es una fase más así, qué rico esto. En cambio en la película todavía estoy como en esa fase incómoda, hoy tengo que sentarme y atravesar este túnel. Entonces en ese sentido puedo sostener esas dos cosas. Pero sí, el proceso son... Y con el collage, que en el fondo, claro, está como a un volumen más bajito ahora, pero más o menos tu ejercicio es
digamos, igual lo sigues haciendo, a pesar de que estás como enfocada en esto. Sí, hay momentos en que, o sea, hay momentos en que no estoy haciendo nada de collage, pero hay momentos en que digo ya, a trabajar como un poco para jugar, como que poner todo, pero solo jugar. Solo jugar con la imagen, he hecho algunas animaciones. Ya, me encantó esa que sí. Sí, como en stop motion. Sí. Me encanta. Sí, que había querido hacer eso hace tiempo y dije, ya, ahora voy a hacer esto. Pero no estoy ahora con mucho tiempo de juego en general. Estoy más como súper aplicada para poder llevar adelante estos proyectos. Entonces estoy como con horarios y súper disciplinada. Entonces, cuando encuentro un ratito sí lo hago collage, pero súper para mí. Sobre todo estoy dedicada a los talleres. A transmitir esto y compartir también, porque sostener un taller igual es un grupo humano, es harta energía también. Y harta responsabilidad. Sí, es mucha responsabilidad y también digo, ya, para poder hacer las cosas bien no quiero como pasarme de lo que yo puedo sostener energéticamente. Entonces, y claro, vivo fuera de Santiago, entonces vengo acá, estoy como muy... Es como un puzzle que se va armando. Entonces yo sé que ya cuando esté como más avanzada, no sé, cuando ya termine de escribir el guión, para mí va a ser como ese momento de relajo en el que estoy ahora con el disco, por ejemplo. Ya. Como que sé que ahora va a depender de más otras personas también. Entonces ahí seguramente voy a tener más tiempo y voy a poder dedicarle... Porque, por ejemplo, tengo mi proyecto ahí que todavía está en pausa, que es terminar mi oráculo. ¿Verdad? Entonces, como no he terminado mi propio oráculo, como la profe que da clase de oráculo y no ha terminado su oráculo, pero también está bien, digo, porque es como que son fases y también antes tenía la ansiedad de tengo que terminar esto, como están todas mis alumnas haciendo su oráculo y yo no he terminado el mío, pero ya basta, como que solté esa ansiedad, ya no tengo ese apuro. Y va a ser cuando tenga que ser, como si quiero, no tengo que como poder alimentar este mandala en este lado ahora, todo va a crecer y en algún momento voy a tener el espacio y el tiempo para dedicarme a terminar mi oráculo. Tengo más proyectos como con respecto al collage. Estoy como a poquito empezando a armar mi tienda. Lo que hice, yo creo que esto igual puede servirles a quien esté escuchando. Me armé como un calendario por fases. Entonces dije ya, fase 1 es por ejemplo, terminar de escribir la película, terminar las maquetas del disco y hacer esto. Como una carta Gantt. Una carta Gantt. Entonces, pero me lo armé como por fases, cosa que no... Pues a fase 2 ya sé que ya va a tener la película escrita, entonces voy a tener tiempo para, por ejemplo, armar la tienda. Entonces, pero no voy a pasar a la fase 2 hasta que no tenga la fase 1. Entonces estoy así como para poder armar una carta Gantt, básicamente. Buenísimo. Igual es difícil encontrar un equilibrio, como volviendo al tema de que siempre yo reflexiono en estos tiempos independientes de transar, porque ya estamos metidos en este sistema capitalista, pero como con el fantasma de la productividad también, ¿cachai? Como que eso de que tengo como que ahora sentarme como si me meto una instrucción y mi cerebro la decodifica y ahora mis manos como ejecutan la orden. Y es como no, porque a veces pasa, o sea, yo también creo mucho en la disciplina, pero también me pasa que cuando no logro crear algo y atifo que viene la frustración, chao, lo cierro. Hago que descanse. Como cuando, no sé, o sea, es como el cuerpo mismo, cuando viene, no sé, viene la luna. Me acuesto, no me exijo estar en pie, rindiendo al máximo, porque no puedo nomás, o sea, no estoy disponible, apago mi cuerpo, descanso y ya mañana lo voy a poder hacer. Entonces, también un poco ir respetando esos ciclos como más naturales, que en el trabajo creativo pasa harto. No sé, como que tiendo a pensar de que ese como la voz que está rumiando es un poco la internalización de ese capitalismo que Totalmente. Es muy importante lo que estáis diciendo. Yo también he aprendido a escuchar mi cuerpo y a descansar. Es algo que también está incorporado dentro de mi rutina, como casi que disciplinadamente también tomarte esos tiempos de descanso. Entonces también es como, ya, voy a hacer esto ahora, pero de repente no te sentís físicamente con energía. O sea, el ciclo hormonal es como, tiene 4 fases, no sé, más quizás. Pero además uno tiene sus fases, entonces saber cuándo. Pero lo importante es como no abandonar, creo. Sí, es como, sí. si a veces las cosas tienen que descansar. Eso es algo de todas maneras, los proyectos también se nutren de tu descanso. A veces me pasa que estoy como, no, tengo que hacer esto ahora. La productividad internalizada, no tengo que terminar esto ahora. Y de repente digo, ya, no puedo. Es que físicamente no tengo la energía, no puedo sostenerlo, me voy a acostar. El otro día es como,
ahora sí, ahora tengo la respuesta. Es como que no, y también ahí uno se da cuenta que no eres solamente tú. Como que hay más cosas que tienen que estar disponibles, o más energías, o quizás tenía que otra persona hablarte de un tema. Entonces es como soltar el control de que una puede hacer todo, y a veces también los momentos no son los momentos. Sí. Bueno, yo claramente soy de otra generación, porque como que me cuesta parar a mí. Y claro, como yo soy diseñadora, entonces como que también es un trabajo creativo, pero claro, estás trabajando por encargo, hay un cliente detrás, y luego paso al collage y claro, obviamente también me pasa que no resulta, y es bien frustrante en verdad, porque la cabeza viene de trabajar creativamente, pero con un encargo. Es muy distinto a trabajar en libertad, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso sí demora. A mí, por lo menos, me demora mucho ese paso de una actividad creativa a otra. Entonces, pero me cuesta detenerme. O sea, como... Y creo que es importante descubrir tu propio sistema. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, eso que tú estabas hablando de ese túnel, mi túnel, además de ser muy oscuro, es muy bullicioso. Pasan muchas cosas, entonces como que ahí, como que en el caos, en el fondo, aparecen, más que en la calma, en mi caso, aparecen en el caos, sí, de todas maneras. Que cada túnel es distinto. Cada túnel es distinto, sí. Yo no lo veía como un túnel, pero me gusta la figura gráfica. Yo siempre hablo de como, o sea, me gusta verlo como fronteras, ¿cachai? Como que tengo una frontera, que en el fondo no es que la quiera eliminar, pero la quiero volver puente esa frontera, ¿cachai? Pero me gusta lo del túnel por lo que uno no, por el hecho de no ver, ¿cachai? Claro, y como la incertidumbre. La incertidumbre, sí. Que a veces sí. es como angustiosa. Pero creo que mejor tu analogía que la mía. Pero es que yo creo que puede servir para distintos momentos también. Puede ser un túnel, lo que a mí me sirve mucho ver, pero esto es más, para mí, la imagen del bosque. La imagen del bosque, pero sobre todo es cuando algo que me da mucho miedo hacer. Sí. Como, tengo que hacer esto, tengo que hablar con esta persona, tengo que como ir hacia allá. Es como, tenés que atravesar el bosque. Un bosque oscuro. Como que salir de la zona de confort, que en el fondo es la zona de terror, porque todos le llaman zona de confort, y yo digo, ¿por qué le llaman? Es al revés. O sea, no salimos de ahí porque todos nos da miedo salir de ahí. Se llama la zona de confort, y en verdad debería ser la de terror. Claro, porque por algo también te por está como algo no limitando. salí de ahí, si estáis muerto de susto, ¿cachai? Claro, pero porque muchas veces no ves las posibilidades, pues y eso es un tema como cerebral finalmente, como tu cerebro está acostumbrado, se creó un hábito y lo que ves es lo que existe, entonces ir a buscar una posibilidad que tú todavía no visualizas, pero que sabes que existe, es difícil. O sea, yo le digo siempre a mis alumnos que el cerebro no está pensado para que seamos felices, está pensado para protegernos, para que no suframos. Entonces, todos los recuerdos o todas las experiencias que se guardan con adrenalina y cortisol son las que están en la primera capa. Entonces, cuando te enfrentas a un proceso creativo o en general a algo nuevo en la vida, lo primero que el cerebro te va a arrojar peligro, no, alerta, frustración, no te va a salir, todos los miedos, Entonces, el proceso creativo, ya que estamos hablando de esto, requiere de un estado de conciencia más profundo, ¿cachai? No llega como, no es a la primera, requiere... O sea, en mi modo de verlo, por lo menos, requiere de un nivel de conciencia, porque justamente tienes que pasar esa primera barrera, ¿cachai? Entonces, bueno, y el cerebro es un músculo, el cerebro se entrena. Entonces, claramente esa barrera, de repente, cuando ya estáis más entrenada, posiblemente alguien que se dedica todo el tiempo al arte ya la tiene más... Es que además también pero para alguien que entra, sale, no, o que está recién partiendo, tiene que luchar primero contra todos sus fantasmas, ¿cachai? Sí, igual también creo que es importante cuestionar también los motores creativos, porque no necesariamente todo proviene de algo tan racional, ¿cachai? Como hay un motor que puede ser cognitivo, pero también hay otros motores. Por ejemplo, no sé, en mi caso, yo muchas veces no me apago el cerebro y solo me pongo, por ejemplo, con las manos. ¿Cómo apagar el cerebro, Carmina? No, como que no pienso, simplemente, no sé, es como que centro mi atención, no sé, en mis manos. Y voy con las texturas. Entonces, digo, a ver, esta textura me gustó, este papel, esto.
ya, esto selecciono como cuando, no sé, como cuando seleccionas la carta del oráculo con los ojos cerrados. Hago eso mismo, pongo mis manos y es como, listo, voy a trabajar con este material. Pero no estoy pensando, ahora quiero... No, como que digo, voy a ir con mis manos. Otras veces estoy así como, no sé, estoy premenstrual y es como, tengo una energía. Y es como que saco la energía de ahí, no saco la energía de mi cabeza. Entonces, también estoy como atenta a ir escuchando esas señales. O sea, porque muchas veces, no sé, me pasa que igual hay periodos que soy re intensa, entonces estoy como con una energía que o me voy a trotar a la calle una hora, que claramente no voy a trotar, me quedo en mi casa explotando, o hago un collage. O como. O me compro una bolsa de soufflé y pues me enfermó de la guata. Ya, para finalizar te queremos invitar a jugar. Sí. A hacer un juego que, mira, son 2 preguntitas, o sea, son unas preguntas de 2 opciones, entonces la idea es que respondas según tus preferencias. Sí, es muy rápido. Bien común el No, juego, qué pero... difícil, me cuesta mucho hacer. No, mira, por dale. ejemplo, tijera o bisturí. Tijera. Muy fácil. Fotografía a color en blanco y negro. A color. Corte o rasgado. Corte. ¿Corte? Yo pensé que Entonces, que rasgado. me gusta, es que yo no la soy primera, yo la no soy primera. de 2 decisiones, Ah, soy ya, como está múltiple. bien, ya. Entonces, Estás diciendo pero solo lo que estás pensando ahora. exige Sí. Ok. collage digital o análogo. análogo, ¿Revistas de ediciones antiguas o modernas? antiguas. Romper un libro o imprimir imágenes. A romper un libro. Bien, Me eres de la encanta. nuestra. Eres de la nuestra. Ese es el sueño de la gente cuando en letras tienes que cuidar tanto los libros. No, los destrozo. Creo que es que siempre hay una tercera opción, que en este caso sería tener 2 libros iguales y romper uno. Oye, a mí y me el ha otro pasado guárdalo. eso. Ha pasado eso que sin querer he comprado 2 y son iguales. ¿En serio? Sí, pero Bueno, sí. ahí ve. Sería quererlo todo. Sería quererlo todo, sí. Ya, oye, Elvis, y se nos termina el programa. Me encanta, ha sido extraordinario poder Sí. compartir contigo, que seas como también nuestra última invitada, Sí. al menos en esta temporada. Entonces, muy genial. Y bueno, ha sido muy importante también escuchar sobre otras, otras fuentes de... No solo de inspiración, sino como de cómo se entra en diálogo con otras áreas como otras disciplinas, como es el tema del oráculo, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber aceptado. Oye, bueno, y para finalizar, te queremos hacer un regalito. Entonces se lo hemos entregado a todas nuestras invitadas, gracias a nuestro maravilloso auspiciador, que es Librería La Tala. El regalo consiste en una tabla de corte, tamaño A3, muy rosada. Amo, yo quería una rosada. ¿En serio? No tengo Estamos negro. en sintonía total. Un bloc de papel algodón de Canson de 250 gramos y un bisturí de precisión. Bueno, agradecemos a la librería por apoyar este proyecto, que no solo llega a la comunidad de colajistas, sino que a todo el público que se interese por el arte. Pueden encontrar estos y otros materiales en las sucursales de Avenida Nueva de Lyon, en el Campo Oriente y Lo Contador de la Universidad Católica. Muchas gracias a la librería La Tala, porque confió en nosotros, en este proyecto, y bueno, esperamos que siga siendo nuestro gentil auspiciador en nuevas temporadas de Recortadas. Gracias por el regalo. Me encanta. Gracias por haber estado. Gracias por Elvis. estar aquí, Elvira. Gracias a ustedes por la invitación. Eres parte de un cierre hermoso que ha sido grabar este podcast aquí en el Centro Cultural de España. Gracias, Fabián. Gracias. Gracias, Carmina. Gracias, Lore. Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro Instagram, @recortadascolectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que un oráculo en la antigüedad greco-romana era una respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario como Pitia, Pitonisa o Sibila en un lugar sagrado? Según la revista Disruptiva, antes de tomar una decisión o de un gran evento, las autoridades o ciudadanos consultaban las previsiones de los oráculos. En la antigua cultura griega, estos eran elementos fundamentales, y uno de los más famosos estaba ubicado en la ciudad de Delfos,
situada en la ladera del monte Parnaso en el norte de Grecia. Aquí se manifestaba el dios Apolo y los sacerdotes y sacerdotisas respondían las preguntas en el templo de forma enigmática y repleta de simbolismos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.